Los seres humanos están en constante cambio, sufriendo procesos de desarrollo a lo largo de su vida y adquiriendo características que permanecen estables en la personalidad. En este video explicaremos el desarrollo humano en la niñez, de la mano de tres de los dominios que existen. Asimismo, tomaremos en cuenta las teorías que sugieren y detectaremos los cambios y factores que influyen. Algunos de los dominios que existen para tratar de explicar el desarrollo humano son el social, físico, cognoscitivo, sexual, emocional y moral. Todos estos relacionados entre sí. Nosotros solo nos adentraremos en estos tres. Comenzaremos con el social de la mano de tres teorías. La teoría bioecológica, la teoría del aprendizaje social y la teoría sociocultural. La teoría bioecológica fue desarrollada por Uri Bronfenbrenner. Esta nos sugiere que el desarrollo del individuo es a través del ambiente en donde se desenvuelve. Este se divide en 5 sistemas. El microsistema, que es el nivel más cercano en el que se desarrolla el individuo. Aquí estaríamos hablando de la familia, los padres o la escuela, que son los más directos. Después, el mesosistema, que se refiere a la relación con otros 2 o más entornos en donde la persona participa de manera activa. Puede estar en algún club de fútbol o en clases de ballet o alguna otra actividad. El exosistema, que lo conforman los ambientes en donde el niño o la niña no es sujeto activo, pero de igual forma, pues forma parte de él. Un ejemplo podría ser el trabajo de los padres. Los niños no forman parte vital como tal del trabajo de los padres, pero este sí influye en ellos. Después sigue el macrosistema, que está constituido más que nada por las condiciones sociales, culturales y estructurales. En los factores más influyentes podemos mencionar las instituciones en donde se desarrollan, como podría ser la escuela, alguna iglesia a la que asistan, o también sus tradiciones y costumbres, pues van formando los valores del niño. Y también mencionar a la economía como un factor importante porque pues es una de las bases primordiales de nuestro desarrollo. Y por último, el cronosistema, que tiene que ver más con una dimensión temporal, incluyendo una evolución cultural y las condiciones de vida del entorno. Después tenemos la teoría del aprendizaje social propuesta por Albert Bandura, que desea explicar cómo las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas mediante la observación de otros individuos. Los niños observan a las personas que los rodean para ver e imitar cómo se comportan. Los individuos observados son llamados modelos. Esos pueden ser los padres, algún personaje de televisión, amigos, maestros, etc. Entre otras personas. Los niños prestan atención a todas estas personas o modelos y codifican su comportamiento, pues ellos pueden imitar la conducta observada y hacen esto sin importar si el comportamiento es apropiado o no es apropiado. Posteriormente, las personas que rodean al niño van a responder al comportamiento que imita, ya sea con el refuerzo o con el castigo. Si un niño imita un comportamiento de un modelo y las consecuencias son gratificantes, como que lo felicitan, pues es probable que el niño continúe realizando dicho comportamiento. El aprendizaje por observación no puede ocurrir a menos que los procesos cognitivos estén implicados. Y existen 4 procesos de pensamiento antes de la imitación, que se les llama procesos de mediación. El primero es la atención, que es la medida en la que observamos el comportamiento de otros para que imitemos un comportamiento, se tiene que primero captar nuestra atención, ¿no? Observamos muchos comportamientos a lo largo del día, pero muchos de ellos no nos interesan. Por lo tanto, la atención es extremadamente importante para que el comportamiento tenga una influencia suficiente en nosotros como para querer imitarlo. Después tenemos la retención. La retención de la conducta recién aprendida es necesaria para que ésta se mantenga, pues sin retención no establecería el aprendizaje del comportamiento y es posible que se tenga que volver a observar el modelo nuevo, ya que no fuimos capaces de almacenar información sobre el comportamiento.
Después está la reproducción. Esa que es la capacidad de realizar la conducta que el modelo acaba de mostrar. Porque, diariamente nos gustaría ser capaces de imitar cientos de comportamientos, pero esto no siempre es posible. Estamos limitados por nuestra capacidad física o incluso mental, y pues por esas razones o por cualquier otra, incluso queriendo reproducir un comportamiento, a veces no podemos. Esto influye en nuestras decisiones de tratar de imitar o no. En esta fase, la práctica de la conducta de forma repetida es importante para pues la mejora de nuestras capacidades. Y por último tenemos la motivación, que se trata de la voluntad de realizar una conducta. Las recompensas y los castigos que siguen un comportamiento van a ser valorados por el observador antes de imitarlo. Si la recompensa percibida supera los costos percibidos, si es que la hay, entonces el comportamiento tendrá más probabilidades de ser imitado por el observador. Por el contrario, si el refuerzo vicario no es lo suficientemente importante para el observador, entonces no va a imitar el comportamiento simplemente. Por último, pero no menos importante, en nuestro dominio social también podemos encontrar la teoría sociocultural desarrollada por Lev Semyonovich Vygotsky. Él destaca que el pensamiento de un niño pues no se desarrolla dentro de un vacío, sino que está sujeto a las influencias del contexto sociocultural en el que crece. Vygotsky ubicó 3 zonas de aprendizaje. Por un lado tenemos el nivel de aprendizaje consolidado, que implica todo lo que ya se aprendió. También existe una zona de desarrollo próximo, en la que se refiere al apoyo el apoyo de alguien para que ejerza el papel de mediador, para ayudar al estudiante a que el estudiante comprenda y desarrolle nuevas habilidades de la tarea de aprendizaje que se le propone. Mientras más pase tiempo el estudiante en la zona de desarrollo próximo, más profundo y efectivo va a ser su aprendizaje. La idea es que tenga desafíos constantes, pues. Pero cuando el material por aprender está demasiado lejos de la zona de aprendizaje consolidado y el estudiante no puede lograr aprender ni con ayuda del otro, estamos en zona de frustración. Vygotsky creía que las experiencias sociales son las más formativas. Él decía que nos convertimos en nosotros a través de los otros. Y bueno, consideraba que el conocimiento y el desarrollo cognitivo son una construcción social, ya que dependen de las relaciones interpersonales y de los instrumentos culturales que rodean a un niño. Él se enfocó en la forma en la que los adultos transmiten a sus hijos sus creencias, costumbres y destrezas propias de su cultura. Desarrollo moral. Definición. El desarrollo moral es el proceso de construcción de valores y conductas referentes a la perspectiva de otras personas. Esto tradicionalmente reservado a las religiones y aplicado de modo prescriptivo, pero actualmente sabemos que este desarrollo, que consta de la capacidad de hacer juicios morales y actuar en consecuencia, es un proceso tanto individual como cultural. De acuerdo a Piaget, la moral se desarrolla en cada individuo pasando por una serie de fases o etapas que dan paso a etapas posteriores. La teoría del desarrollo moral de Piaget está muy relacionada con su teoría del desarrollo cognitivo. La moral es valorada como un conjunto de reglas que un niño es capaz de obedecer y comprender, vinculados a una idea de justicia. El ser humano va a ir desarrollando una moral más compleja. Según su capacidad cognitiva, se va haciendo mayor y con capacidad para el pensamiento abstracto e hipotético deductivo. El primer estadio, llamado etapa premoral o depresión adulta, en esta primera etapa, la cual se desarrolla entre los 2 a 6 años, y surge el lenguaje, y también se empieza a identificar las propias interacciones, no existe una comprensión del concepto, norma o de las diferentes formas de entender la moral. Este estadio depende totalmente del exterior por parte de la familia o figuras de autoridad. De ahí que el infante no conciba la regla o norma
moral como un concepto bien explicado. La evolución de la moral depende de las propias habilidades cognitivas. El desarrollo moral se describe en estadios. Ejemplo de este estadio es cuando simplemente se le da una orden al infante de que es seguir una regla y no se le explica específicamente qué consecuencias tiene. Simplemente se le explica que es algo bueno o algo malo y no se le da a entender específicamente por qué es algo bueno o malo. Segundo estadio, solidaridad entre iguales y realismo moral. Este segundo estadio se da entre los 5 y 10 años de edad. Es aquí donde las reglas impuestas de docentes del exterior se entienden como relaciones y de obligado cumplimiento, siendo algo inflexible. Por ello, romper una regla o norma se ve como algo castigable. Surge con ello la idea de justicia y honestidad. Ejemplo de este estadio puede ser en la etapa escolar del niño, en el cual simplemente se le dan a seguir reglas establecidas con el objeto de mantener un orden. Si no las sigue, esto se puede convertir en un castigo aplicable para su conducta. Tercer estadio, moral autónoma o relativismo moral. Surge a partir de los 10 años de edad. Se afirma que en esta etapa el menor ya ha alcanzado la capacidad de utilizar la lógica a la de establecer relaciones entre información y sucesos que vive. A partir de los 12 años aproximadamente, ya se asevera que el niño puede comprender las situaciones y la importancia de diferentes factores a la hora de tener en cuenta las normas. En esta etapa se alcanza la moral crítica. Es la conciencia de que las normas son interpretables y que obedecerlas o no puede depender de la situación o la propia voluntad. Ejemplo de esto simplemente es que el infante ya conoce las consecuencias de seguir una regla y cumplirla o no. Morales y valores preestablecidos se le dan y la decisión de seguirlos o no ya depende totalmente de él y sabe las consecuencias que se obtienen. Esta teoría del desarrollo moral de Piaget está dividida en etapas y da paso a cambios cualitativos, es decir, cambios que simplemente se pueden predecir pero no se pueden contar y siempre va a ir variando dependiendo la edad. No en todos los casos se sigue un patrón específico y contable. La siguiente teoría es la teoría del desarrollo moral de Gilligan. Es una teoría enfocada específicamente al desarrollo moral de las mujeres, ya que las teorías como la de Piaget y Kohlberg estaban enfocadas solo en niños. Gilligan propone una investigación donde el objeto de estudio solo sean mujeres, teniendo como hipótesis el hecho de que si bien los hombres tienen una idea de moral y justicia con base abstracta, las mujeres verán a la moral como función de una responsabilidad hacia los demás. Es decir, tanto para hombres y para mujeres, la concepción de la moral es totalmente distinta. Por lo tanto, se concibe que para los hombres desarrollan una moral ética de la justicia y las mujeres una moral sobre la ética del cuidado. Carol Gilligan propone que este desarrollo se divide en estadios. En el primer nivel, el cual se llama orientación a la supervivencia individual, que ocurre de los 2 a 6 años, la atención al yo para la supervivencia, es decir, la mujer se concentra en lo que es mejor y más práctico para ella. Se da la transición desde el egoísmo hacia la responsabilidad. El segundo nivel, que se da de los 7 a 10 años, llamado la bondad como autosacrificio, en este consiste una atención y cuidado a los demás, de manera que se pone en segundo plano al yo.
se da la transición, de la cual consiste en analizar entre el autosacrificio y cuidado, reconsiderando la relación entre el yo y los otros. En el tercer nivel, llamado la moralidad de la no violencia, y este se da de los 11 años en adelante, se incluye el cuidado de ella misma y los demás. Por lo tanto, la mujer se da cuenta de que debe existir un equilibrio entre el cuidado de los demás y de una misma. La mujer es consciente de que si no satisface sus propias necesidades, también puede sufrir otras personas. Gilligan realiza esta teoría contemplando como premisa el hecho de que Piaget y Kohlberg solo utilizan como método de estudio a los niños. Gilligan asevera que al ser así, las teorías son incompletas, ya que el desarrollo entre niños y niñas son muy diferentes en dominios físicos, sexuales, cognitivos y por tanto morales. Finalmente, esta teoría de Gilligan también está dividida en etapas y por lo tanto da paso a que se pueda comprender que las diferentes habilidades que pueda desarrollar el niño sean de cambios cualitativos. Algunas de las críticas que recibió Gilligan por su teoría del desarrollo moral fueron que sus fundamentos metodológicos y experimentales no fueron lo suficientemente convincentes, estadísticamente representativos y una nula diferenciación de aspectos culturales o biológicos. Esto quiere decir que si dependiendo de la cultura o el hecho del desarrollo biológico se tienen en cuenta los diferentes aspectos del desarrollo, ella no los contempló. El tercer dominio del que vamos a hablar en este video es el dominio emocional. Las emociones son reacciones de cada uno de nosotros como seres humanos y son característicos porque cada uno siente o expresa diferentes emociones ante cierta situación, desde miedo, tristeza, felicidad, sorpresa, etc. Todas estas emociones surgen con las experiencias que tenemos o hemos tenido anteriormente, de acuerdo con otras personas y como son nuestros padres, hermanos, amigos o incluso hasta en la sociedad en la que nos encontramos. Aquí también entran los sentimientos. Los sentimientos, a diferencia de las emociones, son más duraderos, porque las emociones solo son en determinado momento, cuando pasa algo. Y un ejemplo de esto podría ser un regaño de nuestros padres, y en el momento podemos sentirnos enojados o tristes. Esto también depende pues de cada persona, porque hay quienes se sienten enojados, a otros simplemente pues les da como tristeza o pueden surgir las dos al mismo tiempo o diferentes emociones, pueden surgir diferentes emociones en el momento, pero después de un tiempo se pasa y seguimos la relación normal. Hay a quienes se les pasa más rápido, hay a quienes tardan mucho tiempo para que se les pase y seguir su relación normal. Pero los sentimientos, como ya se mencionó antes, son más duraderos. Es decir, que el cariño que se siente hacia una persona, por ejemplo, el querer a nuestros padres o hermanos, que son o familiares, que son las personas más cercanas a nosotros, depende de nosotros, de qué valor le damos a las personas o cosas materiales para tener un lazo afectivo, y también depende de los que nos rodean. Después de dar una pequeña introducción de lo que es el dominio emocional, ahora vamos a ver en qué se relaciona algunas teorías de este y qué factores influyen para el desarrollo humano, los cambios que hay desde que nacemos y durante toda nuestra infancia. El desarrollo humano está muy relacionado con el desarrollo emocional, ya que estas emociones provienen desde que nacemos. Cuando nace un bebé, lo único que hace es llorar cuando algo le disgusta, cuando tiene hambre o cuando ya se hizo del baño. No hay más, pero el bebé aún no siente como tal otra cosa. Su vida se basa en dormir, comer y hacer el baño. Y pues gracias a esto
bueno, las emociones no se pueden ver, pero son una forma de comunicación. Cuando los bebés aún no pueden hablar, la única forma de comunicarse con sus padres es a través de expresiones faciales. Cuando sus papás ven caras de miedo o cuando lloran, se dan cuenta que algo no les gusta. Conforme van creciendo, comienzan a reír. Cuando algo les gusta, esto les provoca risa. Al principio, el desarrollo emocional que tiene un niño o una niña solo depende de sus padres y personas más cercanas, como son algunos familiares y hermanos. Y conforme van creciendo aproximadamente al año y medio, van sintiendo afecto por estas personas. Cabe destacar que la autoestima y la seguridad que tengan los niños depende del trato y cariño que van teniendo conforme van creciendo, principalmente de sus padres. Se da un aproximado porque no todos tienen las mismas capacidades en el mismo tiempo, es decir, por ejemplo, se da un aproximado de a qué edad empiezan a hablar, pero no todos comienzan igual, cada uno tiene diferente tiempo y pues esto también depende pues mucho de sus padres. El dominio emocional está muy relacionado con muchas teorías, si no es que con la mayoría, porque en todas hablan sobre el desarrollo emocional, bueno, dependiendo de la teoría. En la teoría psicosexual de Freud nos menciona un poco acerca de las emociones y cómo influyen en el desarrollo psicosexual. Por ejemplo, nos menciona los lazos afectivos que tenemos con nuestros padres de chiquitos. Freud menciona que al principio los niños están más apegados con la madre y las niñas con el padre. Pero conforme van creciendo esto cambia, las niñas se sienten más identificadas con sus madres y los niños con sus padres. En la teoría psicosocial de Erikson nos habla más de la confianza, desconfianza y la autonomía, entre otras cosas. Y pues se relaciona ya que a partir de que los niños entran a preescolar, ellos comienzan a desarrollar todo esto y a ya no depender tanto de los padres, además de que comienzan a convivir con otras personas, en este caso y normalmente con niños de la misma edad. Y aquí entra la relación con los amigos. Aquí ya comienzan a tener otros lazos afectivos y no solo el de los padres. Van desarrollando su confianza dependiendo de cómo se les enseña en casa. Aquí solo se hace mención de algunas teorías, pero realmente todas mencionan las emociones y cómo influyen en cada una. Se relaciona de cierta manera con todas, puede ser desde nuestro aprendizaje, nuestra relación con los demás, pero principalmente solo se hablará de una teoría que parece la que más se relaciona y es la teoría del apego. Bueno, habla un poquito más como de las emociones, porque se refiere a los vínculos emocionales que se tiene con las personas desde que nacemos y a lo largo de nuestra vida. Y pues desde que nacemos se refiere pues principalmente a nuestros padres, porque son los que están ahí desde que somos bebés. La teoría empieza con Joe Bowlby y él es el principal representante. Él creía que debería existir un vínculo primario más importante que otros y cualitativamente diferente, que este generalmente se creaba con la madre. Es decir, que nuestro desarrollo, de igual manera, se basaba en la relación de apego que teníamos con nuestra madre. Por ejemplo, él menciona que si no teníamos esa convivencia con ellas de chiquitos, podríamos después desarrollar problemas, y que si sí crecíamos al lado de ellas, nos íbamos a desarrollar de mejor manera. Y por problemas se refiere a problemas como angustia, depresión, entre otros. Que si crecíamos al lado de ellas, íbamos a tener un mejor desarrollo e íbamos a desarrollar más confianza en nosotros mismos. Él hace referencia a la madre porque es la que está con nosotros desde que estamos bebés y la que más nos cuida.
o con la que más compartimos o tenemos esa relación. Él hace mención de la angustia y él menciona que pasa por 3 etapas progresivas, que son la protesta, desesperación y desapego. En la protesta dice que el niño llora y grita, y pues como su nombre lo dice, protesta cuando la figura de apego se va, en este caso la madre, y él tratará de aferrarse a ella para que no se vaya. Después pasa la desesperación, que es cuando el niño comienza a tranquilizarse, aunque aún protesta, pero ya no tan insistente. Y por último es el desapego, que dice que el niño comenzará a interactuar con otras personas, pero aún así mostrará signos de ira. Al principio es difícil dejar a su madre. Cuando entran a la escuela les cuesta trabajo separarse de ella, pero poco a poco lo van logrando, y eso también depende de la confianza que tengan, y pues sus padres son los principales en ayudarlos a desarrollar esta confianza. Pero al interactuar con otros niños, estos se van alejando poco a poco de ellos, y pues principalmente eso. Y lo que ello muestra es que el afecto que se le da a los niños conforme van creciendo es importante, porque ayuda a su desarrollo, aunque tampoco debe ser exclusivo y solo es esencial en los primeros años de vida, pues poco a poco se debe ir soltando para que vayan teniendo autonomía y claro, con el apoyo de sus padres, pero ya no tan apegados que cuando eran bebés o cuando eran unos niños más chiquitos. Erikson también habla del vínculo emocional que se desarrolla en los niños con los padres en los primeros años de vida. La seguridad de ellos comienza con los padres. En el momento en el que ellos les muestran esa confianza, ellos comienzan a sentirse seguros con sus papás. Poco a poco los niños van teniendo autonomía al ya no depender tanto de sus padres. Las emociones se desarrollan desde que somos bebés y conforme vamos creciendo vamos aprendiendo más cosas. Están muy ligadas al desarrollo humano y de esas también depende nuestra relación con los demás y la supervivencia que tengamos en algún lugar. No se pueden ver, pero podemos darnos cuenta cuando alguien está enojado, triste o feliz gracias a las expresiones faciales o a los comportamientos que van teniendo. El desarrollo humano es una investigación multidisciplinaria. Al tener un gran abanico de teorías y dominios, todas relacionadas entre sí, para comprender el desarrollo de todos nosotros. Si bien se plantea las teorías solo desde la niñez, considerando que es en esa etapa la mayor relevancia para entender los cambios o rasgos en los adultos, también existen diferentes teorías que explican de manera extensa el desarrollo en la pubertad, adolescencia, juventud, adultez y vejez.